Lo que sabemos sobre los ángeles caídos puede estar incompleto o incluso equivocado. Muchos imaginan que estos seres simplemente se rebelaron, fueron expulsados del cielo y perdieron toda su influencia. Pero, ¿y si te digo que la Biblia revela algo mucho más profundo e impactante? Algunos fueron aprisionados en oscuridad eterna, otros continúan actuando disfrazados, y hay quienes todavía esperan su juicio final. Dentro de las Escrituras hay pistas que revelan el verdadero destino de los ángeles que pecaron, secretos que pocas personas conocen. En este estudio exploraremos esos detalles ocultos y expondremos la verdad sobre la guerra espiritual invisible que continúa hasta el día de hoy. La verdadera naturaleza de los ángeles. Antes de entender la rebelión, necesitamos conocer la verdadera naturaleza de los ángeles. Muchas personas imaginan a los ángeles como seres etéreos que tocan arpas en las nubes, pero la realidad bíblica es muy diferente. Los ángeles son criaturas poderosas, guerreros celestiales creados antes de la fundación del mundo. En Ezequiel 28, 12-15, encontramos una descripción fascinante de cómo eran esos seres en su estado original. El texto habla de un querubín ungido, que era lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Este ser caminaba en el monte santo de Dios, cubierto de piedras preciosas, perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Los ángeles fueron creados como seres de luz, dotados de libre albedrío y una inteligencia superior. No son omnipresentes como Dios, pueden estar en un solo lugar a la vez. Tampoco son omniscientes, aunque poseen vasto conocimiento, no saben todas las cosas. Y definitivamente no son omnipotentes. Su poder, aunque inmenso en términos humanos, está limitado por el Creador. En la jerarquía celestial original, los ángeles ocupaban diferentes posiciones y funciones. Algunos eran querubines, como el descrito en Ezequiel, destinados a custodiar la santidad de Dios. Otros eran serafines, como los que vemos en Isaías 6, que proclamaban continuamente la gloria divina. También había ángeles mensajeros, guerreros celestiales y aquellos designados para diversas tareas en el reino espiritual. Lo más fascinante es que estos seres celestiales tenían una característica crucial, la libertad de elección. Del mismo modo que luego se les concedería a los humanos, los ángeles tenían libre albedrío. Podían escoger permanecer en su posición de gloria o rebelarse. Y fue precisamente esta libertad la que llevó a uno de los eventos más dramáticos de la historia celestial, la primera gran rebelión. Los ángeles no fueron creados malvados. Como dice Ezequiel 28, 15, «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti». Esa transformación del bien al mal, esa caída del estado de gloria, es lo que exploraremos a continuación, pues marcó el inicio de una guerra que todavía afecta nuestra realidad. La rebelión en el cielo. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? La mayor rebelión de la historia no comenzó en la tierra, sino en el mismo cielo. En Apocalipsis 12, 7-9, se encuentra un relato impresionante. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. La Biblia nos revela que 1/3 de los ángeles se unió a esta rebelión. Es un número asombroso si pensamos en la cantidad de seres celestiales que existen. En Apocalipsis 5, 11, Juan ve millares de ángeles. Imagina cuántos se rebelaron. Pero, ¿qué causó esa rebelión? En Isaías 14, 12-14, encontramos la raíz del problema. El texto describe cómo Lucifer, el hijo de la mañana, dijo en su corazón: «Subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la congregación, subiré sobre las más altas nubes, seré semejante al Altísimo». El orgullo fue la primera forma de pecado que apareció en el universo. No fue un asesinato, no fue una mentira, fue el deseo de ser igual a Dios. Este pensamiento de autoexaltación contaminó a otros seres celestiales, que empezaron a cuestionar la autoridad divina. La rebelión no fue un evento impulsivo. Hubo toda una preparación,
una conspiración tras bambalinas en el reino celestial. El líder rebelde era extremadamente inteligente y carismático, capaz de convencer a miles de otros ángeles para que siguieran su plan. No atacó directamente el poder de Dios, eso sería obviamente imposible. En cambio, cuestionó el carácter de Dios, su justicia, su autoridad. El resultado fue una guerra celestial de proporciones inimaginables. Miguel, el arcángel, dirigió a los ángeles fieles contra los rebeldes. Fue una batalla que excede nuestra comprensión humana. Seres celestiales poderosos en conflicto directo, utilizando fuerzas y poderes que ni siquiera podemos imaginar. La derrota de los rebeldes fue completa. Como dijo Jesús en Lucas 10, 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero esa derrota no fue el fin de la historia, solo marcó el inicio de una nueva etapa del conflicto, que ahora involucraría a la recién creada raza humana. Lucifer, de querubín ungido a adversario. Entre todos los seres angelicales, hubo uno que destacaba por su belleza y posición. En Ezequiel 28, 12-15, se encuentra su descripción original. Un querubín ungido, marcado con el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Este ser privilegiado tenía acceso directo a la presencia de Dios. Su nombre original, Lucifer, significa portador de luz o estrella de la mañana. Era un título que reflejaba su rol y su gloria originales. Como querubín ungido, su función era reflejar y proteger la gloria de Dios. Caminaba entre piedras de fuego, cubierto de toda piedra preciosa: sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Pero algo cambió. Como dice Ezequiel 28, 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. La misma belleza y posición que debía usar para glorificar a Dios se convirtió en motivo de orgullo y autoexaltación. La transformación fue gradual, pero profunda. De portador de luz, se volvió el padre de la mentira. Juan 8, 44. De querubín protector, se transformó en el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12, 10. De siervo del Altísimo, pasó a declararse príncipe de este mundo. Juan 14, 30. Sus nombres y títulos en la Biblia reflejan esa transformación. Satanás significa adversario. Diablo proviene de diabolos, que significa calumniador. Belcebú significa señor de las moscas. De ser el más bello del cielo, pasó a encarnar el mal en sí mismo. Sin embargo, no perdió su inteligencia ni sus poderes, solo los corrompió. Como dice Pablo en 2 de Corintios 11, 14, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sigue siendo un ser de tremendo poder y astucia, usando su experiencia milenaria para engañar y destruir. Esta transformación de Lucifer es una advertencia acerca del poder destructivo del orgullo y de la autoexaltación. Como dijo Jesús en Lucas 14, 11, todo el que se enaltece será humillado. No hay posición tan alta que no pueda perderse cuando el orgullo domina el corazón. Los diferentes tipos de ángeles que cayeron. La rebelión celestial no involucró únicamente a un tipo de ángel. En la jerarquía angelical original había distintas categorías de seres celestiales y la rebelión afectó a todas ellas. En Efesios 6, 12, Pablo nos da una visión de esa jerarquía corrompida, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunos de los rebeldes eran querubines como su líder. Los querubines eran seres de altísima posición, designados para resguardar la santidad divina. En Génesis 3, 24, vemos a querubines cuidando la entrada del Edén con espadas encendidas. Imagina el poder de esos seres que ahora se volvieron contra su creador. Otros eran ángeles del conocimiento y la sabiduría. En Daniel 10 encontramos referencias a príncipes espirituales con autoridad sobre regiones y naciones. Estos seres poseían un vasto conocimiento e influencia sobre los asuntos terrenales, y algunos optaron por usar ese conocimiento con fines malignos.
También había ángeles guerreros. En Apocalipsis 12, 7, vemos que eran lo suficientemente poderosos como para librar batalla contra Miguel y sus ángeles. Eran expertos en estrategia y combate espiritual, y ahora emplean esas capacidades contra los propósitos divinos. Una categoría particularmente intrigante se menciona en Génesis 6, 2:4, donde se habla de los hijos de Dios que se relacionaron con las hijas de los hombres. Aunque hay diferentes interpretaciones sobre este pasaje, muchos estudiosos creen que se refiere a ángeles que abandonaron su posición original, como menciona Judas 1, 6. En 2 de Pedro 2, 4, aprendemos que algunos de estos ángeles fueron aprisionados en cadenas de oscuridad, mientras que otros siguen activos. Eso indica que distintos grupos de ángeles caídos recibieron diferentes castigos, según la naturaleza de su rebelión. Esta diversidad de seres rebeldes explica las distintas formas de influencia maligna que vemos en el mundo. Algunos actúan en el ámbito del conocimiento y la filosofía, otros en la guerra y el conflicto, y otros más en la esfera de la seducción y el engaño. El juicio de los ángeles rebeldes. Uno de los aspectos más intrigantes de esta historia es que no todos los ángeles caídos recibieron la misma sentencia. La Biblia nos revela diversos tipos de juicio y castigo, algunos ya ejecutados y otros todavía futuros. En 2 de Pedro 2, 4, encontramos una primera categoría, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El término griego usado aquí es tártaro, una prisión especial para seres angelicales. Judas 1, 6 ofrece más detalles acerca de estos prisioneros, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estos parecen ser los ángeles que cometieron las transgresiones más graves. En Apocalipsis 9, 1-11, se hace referencia a otro grupo de seres angelicales encarcelados en el pozo del abismo. Se describen como criaturas terribles que serán liberadas durante el período del juicio final para atormentar a los habitantes de la tierra. Sin embargo, no todos los ángeles rebeldes están presos. En Efesios 2, 2, Pablo menciona al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos siguen activos, aunque con limitaciones impuestas por Dios. El libro de Daniel nos muestra algunos indicios de cómo estos seres aún actúan en los asuntos de las naciones. En Daniel 10, 13, un ángel le explica a Daniel que fue detenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, hasta que Miguel vino en su ayuda. Curiosamente, ni siquiera Satanás ha recibido todavía su castigo definitivo. En Apocalipsis 20, 1-3, leemos que será atado durante 1000 años en el abismo, y luego será soltado por un breve período antes de su juicio final en el lago de fuego. Las prisiones espirituales mencionadas en la Biblia. La Biblia menciona diferentes tipos de prisiones espirituales donde algunos de los ángeles rebeldes están confinados. Son lugares misteriosos que desafían nuestra comprensión terrena del espacio y del tiempo. La primera de ellas es el Tártaro, mencionado en 2 de Pedro 2, 4. En el texto original griego se usa la palabra Tartaró, que se refiere a un lugar más profundo que el propio Hades. Se describe como un lugar de cadenas de oscuridad, designado específicamente para encerrar a seres angelicales rebeldes. También existe el abismo, o abisos en griego, mencionado varias veces en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 9, 1-2, se describe como un pozo del abismo sellado con una llave. Al abrirse, de él sale una oscuridad tan densa que oscurece el sol y el aire. Es interesante notar que los demonios temen este lugar. En Lucas 8, 31, rogaban a Jesús que no los enviara allí. El Seol, o Hades, es otro sitio mencionado en las Escrituras. Aunque es principalmente el lugar de los muertos, algunos textos sugieren que también sirve como prisión para ciertos seres espirituales. En Apocalipsis 1, 18, Jesús declara tener las llaves de la muerte y del Hades. En 1 de Pedro 3,
19, se menciona a espíritus encarcelados, a los cuales Cristo predicó después de su muerte. Muchos estudiosos creen que se trataba de los ángeles que se revelaron en los días de Noé, mencionados en Génesis 6. Un detalle sobre estas prisiones es que parecen existir en una dimensión diferente de nuestra realidad física. Son lugares de confinamiento espiritual, donde el tiempo y el espacio funcionan de manera distinta a nuestro mundo material. Algunas de estas prisiones son temporales, otras son eternas, algunas ya están ocupadas, otras esperan a sus futuros prisioneros. El libro de Apocalipsis indica que el mismo Satanás será encarcelado en el abismo durante 1000 años, antes de su castigo definitivo en el lago de fuego. Estas prisiones espirituales son testimonio de la justicia y del poder de Dios. Incluso los seres angelicales más poderosos no pueden escapar cuando Él decide confinarlos. Los ángeles del abismo, ¿quiénes son y dónde están? En Apocalipsis 9 encontramos una de las descripciones más aterradoras de la Biblia. Juan ve a una estrella que cae del cielo con la llave del pozo del abismo. Cuando se abre este pozo, de él emerge un ejército de criaturas espantosas, lideradas por un rey llamado Abadón en hebreo, o Apolión en griego. Ambos significan destructor. Estas criaturas se describen como langostas con apariencia de caballos preparados para la guerra. Tienen rostros humanos, cabellos como de mujer, dientes como de león, corazas de hierro, y sus alas producen un estruendo similar al de carros de muchos caballos corriendo a la batalla. Sus colas tienen aguijones como de escorpión y tienen poder para atormentar a los hombres durante 5 meses. Lo más intrigante es que a estas criaturas se les da una orden específica. No pueden dañar la vegetación ni nada verde, sino únicamente a las personas que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Esto sugiere que son seres inteligentes, capaces de distinguir a sus víctimas y de obedecer órdenes concretas. En Lucas 8, 31, durante el encuentro de Jesús con el endemoniado gadareno, los demonios rogaron que no se les enviara al abismo. Esto indica que ese lugar es tan terrible que incluso los espíritus malignos le temen. Es una prisión que conocen y a la que no quieren ir. El rey de estos seres, Abadón o Apolión, se describe como un ángel del abismo. Algunos estudiosos creen que es uno de los principales ángeles caídos, quizá uno de los líderes de la rebelión original, que fue confinado con sus legiones en esta prisión especial. Estas criaturas serán liberadas durante el período del juicio final. Su liberación no será una fuga, sino parte del plan divino de castigo. Como dice Apocalipsis 9, 1, la llave del abismo es entregada a un ser celestial, lo que indica que su puesta en libertad está controlada y tiene un propósito específico. Estas criaturas representan un nivel distinto de seres angelicales caídos. No son los que vagan libremente por el mundo ahora, ni los que están permanentemente encarcelados en el Tártaro. Constituyen un ejército especial reservado para un objetivo particular dentro del plan divino. La actuación de los ángeles caídos en el mundo actual. No todos los ángeles rebeldes están presos. Muchos siguen activos en nuestro mundo, operando bajo el liderazgo de Satanás, a quien Pablo llama príncipe de la potestad del aire, en Efesios 2, 2. Su actuación es sutil pero sistemática, con estrategias desarrolladas a lo largo de milenios. En Daniel 10, un ángel le explica a Daniel que fue retenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, un ser angelical que ejercía influencia sobre esa nación. Eso sugiere que hay seres espirituales designados para influir en regiones y países específicos. Pablo, en Efesios 6, 12, describe esta jerarquía maligna: principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada término indica un nivel diferente de autoridad e influencia en el reino espiritual. En 2 de Corintios 4, 4, Satanás es llamado el Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Su estrategia principal no es el enfrentamiento directo, sino el engaño. Como dijo Jesús en Juan 8, 44,
Él es mentiroso y padre de mentira. Estos seres operan principalmente a través de la influencia mental y espiritual. En 2 de Corintios 10, 4-5, Pablo habla de fortalezas, sistemas de pensamiento y creencias que se oponen al conocimiento de Dios. Son expertos en distorsionar la verdad y crear filosofías falsas. Curiosamente, también tienen limitaciones. En Job 1:2, vemos que Satanás necesitaba permiso específico de Dios para actuar contra Job. En 2 de Tesalonicenses 2:7, Pablo menciona algo que detiene o restringe la actividad maligna. Muchos creen que se trata de la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Aunque están activos y son poderosos, estos seres no son omnipresentes, ni omniscientes, ni omnipotentes. Son criaturas limitadas que solo pueden operar dentro de los límites permitidos por Dios. Las estrategias de los ángeles rebeldes. A lo largo de los milenios, los ángeles caídos han desarrollado estrategias muy elaboradas. No se trata de ataques aislados, sino de un plan calculado de oposición a los propósitos divinos. En 2 de Corintios 2:11, Pablo advierte: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La primera y más antigua estrategia es poner en duda la palabra de Dios. En Génesis 3:1, la serpiente pregunta a Eva: ¿de veras Dios os ha dicho? Esta táctica de sembrar dudas sobre la verdad divina sigue vigente hoy día, solo que con métodos más refinados. En Apocalipsis 12:10, Satanás es llamado el acusador de nuestros hermanos. Utiliza la culpa y la condenación como armas, recordando a las personas sus fracasos y pecados, tratando de convencerlas de que son indignas del amor de Dios. La imitación y la falsificación son otras tácticas comunes. En 2 de Corintios 11, 14-15, Pablo advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y sus siervos como ministros de justicia. Crean falsas doctrinas y espiritualidades que parecen buenas, pero desvían de la verdad. En 1 de Timoteo 4:1, Pablo habla de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estos seres son maestros en mezclar verdad con error, construyendo sistemas de creencias que parecen plausibles, pero que resultan espiritualmente destructivos. Otra estrategia es la división. En 2 de Corintios 2:10-11, Pablo habla del perdón y la reconciliación, advirtiendo que la falta de estos abre espacio para Satanás. Ellos trabajan para crear conflictos y divisiones entre las personas, especialmente dentro de la Iglesia. En Daniel 7:25, se profetiza que tratarían de cambiar los tiempos y la ley. Esto sugiere un esfuerzo continuo por subvertir el orden moral y espiritual establecido por Dios, promoviendo valores opuestos a los principios divinos. Sin embargo, estas estrategias no han cambiado sustancialmente desde el Edén. Solo se han adaptado a diferentes culturas y épocas, pero los principios básicos de engaño, acusación y subversión siguen siendo los mismos. La jerarquía de los ángeles caídos. El reino de las tinieblas no es un sistema caótico, sino una organización bien estructurada. En Efesios 6:12, Pablo menciona varios niveles de autoridad espiritual: principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. En la cúspide de esta jerarquía se encuentra Satanás, a quien Jesús llamó príncipe de este mundo en Juan 14:30. En Mateo 12:24 se le llama Belcebú, príncipe de los demonios, lo que indica su posición de liderazgo sobre los demás seres caídos. Justo debajo de él están los principados. El término griego es archai, que indica seres con autoridad primaria o gubernamental. Son como generales de un ejército espiritual, cada uno con su propia esfera de influencia. Las potestades, exousiai, representan otro nivel de autoridad. En Daniel 10, vemos cómo esas potestades pueden influir en naciones enteras, como el príncipe de Persia, que se opuso al ángel enviado a Daniel. Los gobernantes de las tinieblas de este mundo, Cosmocrátor, tienen autoridad sobre sistemas mundanos, política, cultura, filosofía, religión.
son especialistas en corromper y distorsionar estas áreas de la vida humana. Las huestes espirituales de maldad representan la base de esta jerarquía, los demonios comunes que ejecutan las órdenes de los niveles superiores. En Lucas 8 vemos que pueden operar en legiones, manifestando una organización de tipo militar. Esta estructura jerárquica explica por qué algunas manifestaciones espirituales son más poderosas que otras. También ayuda a entender por qué ciertos territorios o ámbitos de la vida humana parecen más afectados por la influencia maligna que otros. Es una perversión de la estructura angelical original. Así como existen diversos órdenes de ángeles santos, querubines, serafines, arcángeles, también hay una estructura corrompida y correspondiente en el reino de las tinieblas. Los ángeles del libro de Enoc. Aunque el libro de Enoc no forma parte del canon bíblico, se menciona en Judas 1, 14-15 y aporta detalles interesantes acerca de la visión antigua de los ángeles caídos. Muchos estudiosos creen que este texto, aunque no es inspirado, conserva tradiciones antiguas sobre eventos mencionados en Génesis 6. Según este texto antiguo, un grupo de 200 ángeles, liderados por Semhaza y Azazel, hizo un pacto en el monte Hermón para descender a la tierra. Estos seres, llamados vigilantes, no solo se relacionaron con humanos, sino que también les enseñaron diversas artes y ciencias prohibidas. Este relato se conecta con Génesis 6, 1-4, donde se habla de los hijos de Dios que tomaron por esposas a las hijas de los hombres. El resultado de esta unión fueron los Nefilim, descritos como los poderosos de la antigüedad, varones de renombre. En 2 de Pedro 2, 4-5, encontramos una posible referencia a estos eventos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, cuando mandó el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto sugiere una conexión entre el castigo de esos ángeles y el diluvio. Judas 1, 6 parece aludir al mismo suceso cuando menciona a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. El castigo específico de estos seres indica que su pecado fue especialmente grave. Resulta interesante notar cómo estas tradiciones antiguas ayudan a explicar por qué algunos ángeles caídos están encarcelados mientras otros permanecen en libertad. Parece haber distintos niveles de transgresión que desembocaron en diferentes tipos de castigo. Aunque debemos ser cautelosos con textos extrabíblicos, nos ayudan a comprender cómo los judíos de la antigüedad interpretaban pasajes enigmáticos de las Escrituras, sobre todo aquellos relacionados con los seres angelicales. Los Nefilim, resultado de la rebelión angelical. Uno de los aspectos más misteriosos y controvertidos vinculados a los ángeles caídos es el tema de los Nefilim. En Génesis 6, 1-4, se mencionan estos seres extraordinarios que surgieron cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. El texto bíblico es intrigante en su descripción. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra Nefilim en hebreo deriva de la raíz nafal, que significa caer. Algunos estudiosos sugieren que podría aludir tanto a su origen, seres caídos, como a su conducta, aquellos que hacen caer a otros. Se les describe como Giborim, poderosos, héroes o guerreros. En Números 13, 33, encontramos otra mención a los Nefilim, cuando los espías enviados a la tierra de Canaán relatan: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta situación aparentemente condujo a una corrupción tan profunda de la raza humana que Dios determinó enviar el diluvio. En Génesis 6, 5-7, se describe que toda la imaginación de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, llevando a Dios a decidir limpiar la tierra. La mención de que había Nefilim, también después del diluvio, ha intrigado a los estudiosos por generaciones.
Algunos plantean que indica múltiples acontecimientos de la misma clase de transgresión angelical, mientras que otros sostienen que solo alude a personas de gran estatura física. El impacto de este suceso fue tan notable que muchas culturas antiguas conservan leyendas sobre semidioses y héroes, seres que supuestamente serían fruto de la unión entre dioses y humanos. Estas historias podrían ser ecos distorsionados de los hechos reales registrados en Génesis, el diluvio y su relación con los ángeles caídos. El diluvio no fue simplemente un fenómeno climático, fue una respuesta divina a una crisis espiritual sin precedentes. En Génesis 6, 5-7, vemos que la corrupción había alcanzado niveles catastróficos, y gran parte de esa corrupción se vinculaba a la influencia de los seres angelicales rebeldes. En 2 de Pedro 2, 4-5, se establece un vínculo directo entre el castigo de los ángeles que pecaron y el diluvio. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, cuando mandó el diluvio sobre el mundo de los impíos. El diluvio cumplió varios propósitos. En primer lugar, purificó la línea humana de la corrupción genética causada por la interferencia angelical. En segundo lugar, evidenció el juicio divino tanto sobre la rebelión angélica como sobre la humana. Por último, estableció un nuevo comienzo para la humanidad. En 1 de Pedro 3, 19-20, existe una referencia intrigante a los espíritus encarcelados que fueron desobedientes en los días de Noé. Esto sugiere que algunos de los seres angelicales involucrados en dicha corrupción fueron encarcelados de manera especial como parte del juicio divino. El hecho de que Dios eligiera el agua como instrumento de juicio es significativo. En la Biblia, el agua a menudo simboliza purificación y nuevos comienzos. El diluvio no solo fue destrucción, sino también limpieza, como un bautismo global de la tierra. Después del diluvio, ya no encontramos registros bíblicos de interferencia directa de los ángeles caídos con la genética humana. Parece que este tipo de transgresión específica fue contenido por el juicio divino. El diluvio estableció un precedente importante. Dios no permitirá que la corrupción, sea angélica o humana, continúe indefinidamente. Hay límites que, al ser sobrepasados, provocan una respuesta divina directa: los principados y potestades espirituales. En Efesios 6, 12, Pablo revela una dimensión más profunda del conflicto espiritual, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta clasificación muestra cómo los ángeles caídos se organizaron en una estructura de poder que imita y se opone al gobierno divino. Los principados, archai en griego, funcionan como gobernantes territoriales espirituales. En Daniel 10 vemos al príncipe de Persia, que ejercía influencia sobre esa nación en particular. Las potestades, exousiai, representan otro tipo de autoridad espiritual. En Colosenses 2, 15, Pablo habla de cómo Cristo despojó a los principados y a las potestades, señalando que su autoridad, aunque real, está subordinada al poder de Cristo. Los gobernantes de las tinieblas de este mundo, Cosmocrátor, obran a través de sistemas mundanos, política, economía, cultura, educación. Son expertos en corromper y distorsionar estas áreas de la vida humana. En 2 de Corintios 4, se llama a Satanás el Dios de este siglo, en referencia a su influencia sobre los sistemas de este mundo. Sin embargo, es fundamental entender que esta autoridad es usurpada y temporal, no legítima ni permanente. Estas fuerzas espirituales operan en distintos niveles. Algunos influyen en individuos, otros afectan a comunidades enteras, y algunos tienen impacto en naciones y culturas. En Apocalipsis 2 y 3, vemos cómo diferentes iglesias enfrentaban diferentes tipos de oposición espiritual. Aunque estos poderes son reales y ejerzan influencia, ya fueron derrotados en la cruz. Como dice Colosenses 2, 15, Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La batalla espiritual actual.
La batalla que comenzó en el cielo continúa hasta hoy, pero con una diferencia crucial. Después de la cruz, el enemigo es un adversario vencido que libra sus últimas batallas. En Apocalipsis 12:12, leemos: «Ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo». En 2 de Corintios 10:3-5, Pablo describe la naturaleza de esta lucha, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El principal campo de batalla es la mente humana. Los ángeles caídos trabajan para erigir fortalezas, sistemas de pensamiento y creencias que se oponen a la verdad de Dios. En 1 de Timoteo 4:1, Pablo alerta sobre espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La estrategia actual de los ángeles caídos tiene 3 frentes principales. Primero, el engaño. Crean falsas doctrinas y filosofías que parecen verdaderas, pero desvían de la fe. Segundo, la división. Fomentan conflictos entre individuos y grupos. Tercero, el desánimo. Buscan que los creyentes se rindan ante pruebas y persecuciones. En Santiago 4:7, hallamos la clave de la victoria: resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia no es física, sino espiritual, mediante la fe, la verdad y la justicia. En Efesios 6:13-18, Pablo describe la armadura de Dios necesaria para esta guerra. Lo más fascinante es que los creyentes no luchan solos. En Hebreos 1:14, se presenta a los ángeles como espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. La batalla es real, pero tenemos aliados poderosos. Apocalipsis 12:11 revela las claves de la victoria. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Nuestra victoria no está en nuestras propias fuerzas, sino en lo que Cristo ya conquistó en la cruz. El destino final de los ángeles caídos. El fin de los ángeles rebeldes está claramente descrito en las Escrituras. En Apocalipsis 20:10 se indica el destino final de su líder, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este juicio final sucederá en etapas. En Apocalipsis 20:1-3 vemos que Satanás será inicialmente atado durante 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En Mateo 25:41, Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este lugar de castigo definitivo fue creado específicamente para los seres angelicales rebeldes, no destinado originalmente a los humanos. Judas 1:6 señala que algunos ángeles están guardados bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Eso indica que su condición actual de encierro no es su castigo definitivo. Hay un juicio aún mayor por venir. En 2 de Pedro 2:4 se usa la palabra griega tártaro para describir el lugar donde algunos ángeles están presos, reservados para el juicio. Es la única vez que aparece este término en la Biblia, sugiriendo un espacio especial de confinamiento. Lo más sorprendente es que los mismos creyentes participarán en este juicio. En 1 de Corintios 6:3, Pablo pregunta: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Esto sugiere que los redimidos tendrán un rol activo en el juicio final de los seres angelicales. Ese destino final demuestra tanto la justicia como la soberanía de Dios. Ninguna criatura, por poderosa que sea, puede desafiar eternamente la autoridad divina sin enfrentar las consecuencias. El juicio final de los ángeles. El juicio final de los ángeles rebeldes será uno de los sucesos más importantes de la historia universal. En 2 de Pedro 2:4 se nos informa que algunos ángeles ya están reservados para el juicio, lo que implica que hay un día específico fijado para su sentencia definitiva. En Judas
1:14-15, hallamos una antigua profecía. He aquí, el Señor ha venido con muchos millares de sus santos para hacer juicio contra todos. Este juicio abarcará no solo a los humanos, sino también a los seres angelicales, como confirma Pablo en 1 Corintios 6, 3. La naturaleza de este juicio difiere del juicio humano. Los ángeles caídos pecaron con pleno conocimiento, en condiciones perfectas, sin la influencia de una naturaleza caída. Como dice Hebreos 2, 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En Apocalipsis 20, 10-15, vemos la secuencia final de estos acontecimientos. Tras el milenio, y después de la última rebelión de Satanás, vendrá el juicio final. El lago de fuego, preparado originalmente para el diablo y sus ángeles, Mateo 25, 41, será su destino eterno. Es importante destacar que este juicio demostrará la justicia perfecta de Dios. En Apocalipsis 16, 5-7, los ángeles proclaman: «Justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas. Verdaderos y justos son tus juicios». El aspecto más asombroso de este juicio es que vindicará completamente el carácter de Dios. La rebelión que comenzó cuestionando su justicia culminará con su demostración final e irrefutable. Pablo declara en Filipenses 2, 10-11, que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso incluye a todas las criaturas, celestiales, terrenales e infernales. La victoria sobre los poderes angelicales. La victoria sobre los poderes angelicales rebeldes ya fue conquistada en la cruz. En Colosenses 2, 15, Pablo declara que Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este triunfo se manifiesta en varios niveles. Primero, la autoridad de Cristo sobre los poderes malignos se demostró durante su ministerio terrenal. En Marcos 1, 27, la gente se asombraba porque aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. En Lucas 10, 17-19, Jesús otorga autoridad a sus discípulos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad permanece con la Iglesia hoy día. La resurrección fue el golpe definitivo para la pretensión de poder de los ángeles caídos. En Efesios 1, 20-21, Pablo describe a Cristo como estando por encima de todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y de todo nombre que se nombra. En Apocalipsis 12, 11, vemos cómo esta victoria se aplica a los creyentes, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Nuestra victoria no se basa en nuestra propia fuerza, sino en la obra completa de Cristo. Lo más impresionante es que esta victoria no es solo futura, es una realidad presente. En Romanos 16, 20, Pablo asegura: «Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies». La Iglesia, al operar en la autoridad de Cristo, continúa manifestando esta victoria. En Santiago 4, 7, se nos promete: «Resistid al diablo, y huirá de vosotros». No es una batalla por obtener el poder, sino la aplicación de la victoria ya conquistada. A lo largo de este recorrido por la historia de los ángeles caídos, hemos descubierto una narrativa que trasciende los simples mitos o leyendas. Es una realidad espiritual que afecta de manera directa nuestra vida y nuestro mundo. La pregunta inicial, si los ángeles que pecaron están presos o aún actúan en el mundo, tiene una respuesta compleja. Algunos están efectivamente encarcelados, como vimos en 2 de Pedro 2, 4 y Judas 1, 6. Otros continúan activos, operando bajo el liderazgo de Satanás, pero sujetos a las limitaciones que Dios les ha impuesto. Esta realidad tiene implicaciones prácticas muy importantes. Primero, debemos estar conscientes de la batalla espiritual, pero sin obsesionarnos. Como enseña Pablo en 2 de Corintios 2, 11, no debemos ignorar sus maquinaciones. Segundo, necesitamos mantener el equilibrio.
ni ignorar la realidad del conflicto espiritual, ni atribuirlo todo a causas espirituales. La sabiduría está en reconocer la lucha sin perder de vista a Cristo. Tercero, debemos recordar que la victoria ya ha sido obtenida. En Colosenses 2:15, vemos que Cristo ya triunfó sobre todos los poderes malignos en la cruz. Nuestra posición es de victoria, no de lucha para conquistarla. El estudio de los ángeles caídos nos brinda lecciones profundas sobre el orgullo, la rebelión y sus consecuencias, pero sobre todo nos revela la soberanía y la justicia de Dios, que mantiene su control aún sobre las fuerzas del mal. Como dice 1 de Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta es la verdad fundamental que debe guiar nuestra comprensión y nuestra respuesta ante toda esta realidad espiritual.